Profe, nos estamos escuchando. Listo. Ya. Listo, profe, ahora sí. Bueno. Vamos a empezar hoy con un par de ejercicios. Listo. Ahí. Colóquele 190. De aquí que no. Ahí. Ahí ya. Sí. Ok. Ahora sí, yo creo que sí sé. Todos ven el primer ejercicio. Sí. Lo que Profe, quiero se vio un punto borroso, la verdad. ¿Cómo? Se ve, sí se ve, vio un profe. punto borroso. Bueno, tenemos X como función del tiempo igual a A. Vamos a escribirlo acá entonces, mami. Ahí, ¿qué tal, muchachos? ¿Se ve? Entonces tengo la posición de un cuerpo que se mueve en una dimensión. Y lo que quiero es encontrar las dimensiones de las constantes A, B y C, y además D, para las cuales la ecuación es consistente dimensionalmente. Dime. Profe, no sé si soy solo yo, pero soy un poquito ciego y la verdad no alcanzo a distinguir bien qué es lo que está escrito. Entonces, si lo puedes aumentar un poquito, te lo agradecería. Listo. Profe, Mostrémosle este a ver si de pronto lo ven mejor. Ahí mejora. Ahí mejoró. Sí. Listo. Entonces lo que quiero es que analicemos las dimensiones de A, B, C y D. ¿Cuáles son las dimensiones de A? ¿Cuáles son las dimensiones de estas constantes para que la ecuación sea consistente cinemáticamente? la de me lleva una T. ¿La qué? ¿La B qué? La de dedo. La letra D. La D Con es una T. no, es la D nomás, la D sola, D solita. Sí, aquí la encuentro. Pero es la D sola, dejémosla como la D sola.
¿Cuáles son las dimensiones, muchachos? ¿Qué dimensiones deben tener esas constantes? Profe, no es. Sí, escucho. Profe, no es ABCD. A, B, C, D, sí, ahí están. Pero es que en la pregunta dice A, B y C. A, B, C y D, sí. ¿Qué dimensionalidad debe tener A? ¿Qué dimensionalidad debe tener A? Caucasia. ¿Qué dimensionalidad debe tener A? Caucasia o Puerto Berrío. Cuando les hablo de dimensionalidad, ¿a qué me estoy refiriendo? Si esta es la posición de un cuerpo, X como función del tiempo, la posición está dada ¿en qué? ¿En qué se mide la posición? ¿En qué se mide la posición? ¿En qué? La posición de un cuerpo, ¿en qué se mide? El vector posición. Esas son las ¿qué? Cuando a uno le dicen metros, Amiga, me va a hacer rayado en medio. esas son las unidades, ¿cierto? Las unidades. Pero ¿cuál es la dimensionalidad de la posición? Creo que se miden coordenadas. La dimensión de la posición es la longitud, ¿cierto? Esa es la dimensionalidad, la longitud. X tiene dimensiones de longitud, ¿cierto? Ahora sí, para que la ecuación sea consistente, para que esta ecuación sea consistente, ¿cuál debe ser la dimensionalidad de A? ¿Cuál debe ser, muchachos? Sabiendo que esto me representa el tiempo. Profe, la tela está representando el tiempo, ¿cierto? Sí, T representa el tiempo, correcto. ¿Ve? Eso, miren las dimensiones de T, sería pues, lógicamente, tiempo. T, Para ¿cierto? poder que haya, para que haya relaciones, donde usted dice X, paréntesis es, o sea, longitud con respecto al tiempo. Estoy hablando que la posición depende del tiempo, ¿cierto? La posición depende del tiempo. Eso significa eso. X es función del tiempo, como lo vemos ahí. X es una función del tiempo. Yo lo que quiero que me respondan es, ¿cuáles son las dimensiones de A, de B y de C, además de D, para que la ecuación sea consistente dimensionalmente? Dimensionalmente. Ya sabemos que las dimensiones de X están dadas, son dimensiones de longitud, ¿cierto? ¿Cuál debe ser la dimensionalidad de A?
La de A debe ser longitud. Longitud, eso. Entonces escribamos acá longitud. La de A y la de D deben ser longitud. La de B, ¿cuál es? La de C es. La de B, ¿cuál es? La de B. No, pero la de A y de D son longitud. A y D. Longitud, muy bien. La de C. y la de B longitud sobre T cuadrado y la de C longitud sobre T. La de D, longitud, ¿cierto? La de D, longitud. La de C es longitud sobre tiempo. Muy bien. Longitud sobre tiempo. Y la de B longitud sobre tiempo a la 4. A la 4. La de B, longitud sobre tiempo a la 4. Muy bien, muchachos. Esas son las dimensiones de las constantes para que el problema tenga una simetría en cuanto a la dimensionalidad. ¿Listo? Ahora pensemos en lo siguiente. Estas son las ecuaciones, las coordenadas cartesianas de una partícula que se va a mover en el plano. ¿Listo? A, B, W y Phi van a ser constantes. Y esas coordenadas dependen del tiempo. ¿Listo? Dependen del tiempo. La pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son las dimensiones de A, B, W y Phi? Caucasia. Escucho. Profe, Sí, dime. Dime. la de A debe ser longitud. Muy bien. Entonces la de A. L sobre T. La de A, L sobre T. longitud. La de A, longitud. Profe, que la de A debe ser longitud sobre tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa la T que acompaña a la W? Es tiempo. Es tiempo, sí. X como función del tiempo. Esto es tiempo. Está bien, la de A es solamente L. Entonces la de A es L. La de A es L. ¿Qué más? ¿Cuál es la
¿Qué dimensiones tiene W? Longitud sobre tiempo. Bien. La de B y la de phi es pues longitud. La de B es L también. La de B y la de phi es igual a L. ¿Y la de phi cuál es? La de B ¿Cuál es la dimensión de phi? La dimensionalidad. Longitud. Sí. Uno le saca el coseno a que a un número, ¿cierto? O sea que phi es como. Repite, por favor. Phi es adimensional, ¿cierto? Phi es adimensional. Phi no tiene dimensiones, ¿cierto? Si la de W es... Profe, Dime. que Sí. ¿cómo explicamos que phi sea adimensional? Porque usted le calcula el coseno a que a números reales, ¿cierto? Cuando usted convierte un ángulo a radianes, ¿cierto? Le está calculando el coseno es a un número real. Entonces mira que las dimensiones de W es 1 sobre T. De tal manera que tiempo con tiempo se cancela y te queda un número. Las dimensiones de phi van a ser adimensionales, no tiene dimensión, para que vos estés sumando números reales y se pueda calcular el coseno de un número real. ¿Listo? ¿Listo? Profe, Sí, una preguntita. sí. No tendríamos malo W, uno debería ser entonces 1 sobre tiempo para que se cancele con el otro tiempo y quede adimensionales. Sí, es 1 sobre T. 1 sobre T. 1 sobre T. Tienes razón. 1 sobre T. Me estoy equivocando. Muchachos, ¿alguna pregunta con el análisis dimensional? Puerto Berrío, Caucasia. Preguntas. ¿Puedo pasar la hoja? Una pregunta pero ajena al ejemplo. Sí. Usted me haría el favor de decirme con qué texto guía estamos trabajando. Bueno, en principio hay unos módulos montados en la plataforma. Esos módulos son una buena guía. Listo. Los módulos. Y hay dos textos adicionales que son el Física de Serway, volumen 1. Física de Serway, volumen 1. Este texto no sigue el orden del programa, pero de ahí se pueden extraer buenos problemas y algunas preguntas conceptuales. Y el otro texto es el de Alonso Fin. Física mecánica. Física mecánica. ¿Alguna otra pregunta? Listo. ¿Cómo hago para que me vean esto?
Ejemplo 3. Muchachos, ejemplo número 3. Tengo el vector posición de una partícula que se mueve en 2 dimensiones. Vector posición de una partícula que se mueve en 2 dimensiones. ¿Cómo hago para que me vean? Para que me vean este texto. Para que me vean el texto que tengo aquí en el PC. Exactamente. Muy bien. Este va al computador. y este va aquí. Perfecto. Muchas gracias. Muchachos, ejemplo número 3. Sea R de t, no X de t, sino R de t, igual a t en I más t en J. Estoy acá. Acá. Profe, Sí. el vector F' se mide en longitud sobre tiempo, ¿cierto? F'. Ah, eso era una R. Ah, bueno, profe, ¿qué R. Eso, bueno. R se mide en longitud sobre tiempo. No, en metros. Ese es el vector posición, en metros. ¿Es una R', profe, o es una R? No. Era una R. Es que yo vi como algo con prima, entonces. Dalo ahí. R de t. T en I más t en J. Listo. Profe, entonces, si el vector R se mide en longitud, entonces los canónicos I y J se tienen que medir en longitud sobre tiempo para el momento de multiplicarlos por el T, que es simplemente longitud. Sí, muy bien. Ese 1 que hay ahí es el que lleva las unidades, este coeficiente, un 1, que es el que lleva las unidades para que la ecuación sea dimensionalmente correcta. ¿Sí? Lo que quiero encontrar es esto. Numeral A, el vector posición. Vector posición de la partícula R. Calcular R en 0, R en 1 y R en 2. Bueno, ese numeral A lo vamos a cambiar por las componentes cartesianas.
¿Listo? Entonces tengo el vector posición de una partícula que se mueve en 2 dimensiones. Lo primero que quiero encontrar son las componentes cartesianas. ¿Cuáles son las componentes cartesianas? ¿Cuáles son las componentes cartesianas? Dime. Profe, Sí, las componentes cartesianas en 2 dimensiones, ¿cierto? sí. Entonces sería X en dirección de Y en dirección de J. Ojo, como ya son las componentes, le quitamos el vector. ¿Listo? Son las componentes del vector. Entonces ya le quitamos el vector. Ya X y Y. Entonces son X y Y. ¿Quién es X? ¿Quién es X ahí? X. Se espera la Y. X de T. Profe, ¿puede hacer el favor de decirme qué dice el punto D? El punto D, sí. Dice dibujar la trayectoria descrita por la partícula. ¿Cierto? Dibujar la trayectoria descrita. Gracias, profe. Entonces, ¿cuáles van a ser las componentes cartesianas? X de T va a ser T, listo. Y Y de T va a ser T. Esas son las componentes cartesianas. Recuerden que el vector posición, ¿cómo se escribía? Recordar. Si una partícula se mueve sobre una trayectoria, el vector posición donde estos son los vectores unitarios y J y este es tu observador, el vector posición lo escribíamos de qué manera, se escribe de qué manera, R de T es igual a X de T en Y más Y como una función del tiempo en J. Ese es el vector posición. Entonces, como nuestro vector posición está escrito de esta manera, las componentes cartesianas van a ser T y Y, X de T igual a T y Y como función del tiempo igual a T. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vámonos para el punto B. ¿Cuánto vale R, el vector posición evaluado en 0? Cero, compañero. 0, ¿cierto? R en 0 es 0, ¿sí? R en 1 X más Y. pero con vector, ¿cierto? X, 1 en Y más 1 en J, muy bien. 1 en Y más 1 en J. R en 2 El otro J. es 2 en Y más 2 en J. ¿Listo?
Vámonos para el numeral C. ¿Cuál es la ecuación de la trayectoria? ¿Cómo encontrar la ecuación de la trayectoria, muchachos? Caucasia. Caucasia. Puerto de Río. Ecuación de la trayectoria. Para encontrar la ecuación de la trayectoria necesito encontrar una función y que dependa de x. ¿Listo? Y igual a X, no. ¿Cómo? Y igual a x, ¿cierto? Muy bien. Si x es igual a t y y es igual a t, x es igual a y. ¿Qué ecuación es esta, muchachos? La ecuación de la línea recta. La ecuación de la línea recta. ¿Cuál es la gráfica? La gráfica. Pues ahí a grosso modo sería esa que hiciste, que parte del origen y llega hasta el punto que toca la curva. La gráfica sería esta, ¿cierto? O sea que el movimiento de mi partícula es una línea recta, ¿cierto? Es una línea recta. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Preguntas? ¿Puedo quitar la hoja ya? Vamos a encontrar lo siguiente, el vector posición. ¿Qué tenemos que encontrar, perdón? Vamos a encontrar primero el vector posición. Que sería coseno de t en i igual más seno de t en j. Muy bien, sí. Entonces, r de t es coseno de t en i más seno de t en j. ¿Listo? Ya encontramos el vector posición. Ahora vamos a evaluar r
en 0, R en pi medios, R en 3 pi medios, R en pi. Evaluemos R en estos valores. El 0 sería 1 en I más 0 en J. Muy bien, R0 es 1 en I, R en pi medios, Más 0 en J. Cero en J, sí. Ah, bueno, y la de ese es que pi medios. R en pi medios, ¿cuánto me dio? 0 en I más 1 en J. Está 1 en J. R en pi. R en pi, ¿qué me da? Entonces 1 en I. Menos 1 en I. Ey, pero es que pi. Entonces está. Y R en 3 pi medios. Pero, bueno, venga, R en 3 pi medios. Muchachos, R en 3 pi medios. ¿Cuánto es? R en 3 pi medios, evaluado en 3 pi medios, ¿cuánto da? Menos 1 en J. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar la ecuación de la trayectoria. ¿Cuál es la ecuación de la trayectoria? ¿Cuál es la ecuación de la trayectoria, muchachos? ¿Qué debo hacer para encontrar la ecuación de la trayectoria? Ustedes recuerden, para encontrar la ecuación de la trayectoria, sí, Profe, ¿puedo la hojita? No hace favor. Para poder encontrar dichas, o sea, la ecuación podríamos valernos de las identidades trigonométricas. En Puerto de Río apaguen el micrófono, por favor. ¿qué pasó? Caucasia. No, nada, profe, en Puerto de Río tenían el micrófono encendido. Ah, bueno. Caucasia, ecuación de la trayectoria. Ecuación de la trayectoria. ¿Qué debo hacer? Puerto de Río. Puerto de Río. Sí. Ok. Si es válido que nosotros para encontrar las ecuaciones de la trayectoria nos apoyemos en las identidades trigonométricas. Sí. Se O puede. sea, que yo podría decir, se puede. Sí, sí se puede, claro. ¿Qué es lo que debo encontrar yo? Y como una función de X. Sí. Ajá. Yo podría decir que Y es igual al seno seno de t. Sí. Sí. Seno de t sobre
Escucho. Esta categoría sobre I, no sobre I. Muchachos, ojo con esto. Cada que voy a encontrar la ecuación de la trayectoria, debo eliminar el parámetro de la curva. En ese caso, el parámetro es el tiempo. Cada que voy a eliminar cada que voy a eliminar, cada que voy a encontrar la ecuación de la trayectoria, debo eliminar el parámetro temporal, ¿cierto? Una manera de hacerlo, que es la manera difícil, pero que es el camino, despejo t en una y reemplazo en la otra ecuación, ¿cierto? Despejo t en uno y reemplazo en otra. ¿Cómo despejo t, por ejemplo, de acá? ¿Cómo despejo t? T es igual a ¿quién? A coseno inverso de x. ¿Sí? Despejo t. Esta t que despeje acá la sustituyo donde está el seno. ¿Qué me queda? Y es igual a seno de coseno a la menos 1 de x. Y aquí encontré y de X. como una función de x. Miren esto. Pero si a uno le preguntan, ¿qué tipo de curva es esa? ¿Usted qué curva diría? ¿Qué tipo de trayectoria es esa? Esa es la función de tangente. Mire que ahí no se ve tan explícita la curva. Listo, no se ve tan explícita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer uso de la identidad pitagórica para poder ver mejor la curva. Miren esto. ¿Qué tal si yo elevo al cuadrado esta ecuación? Elevo al cuadrado esta otra ecuación y la sumo. Mire lo que va a pasar. X al cuadrado es igual a ¿quién? A coseno cuadrado de t. Listo. Y al cuadrado es igual a El cuadrado de t. ahora sumemos las ecuaciones. Da 1. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. 1. ¿Qué ecuación es esa, muchachos? Caucasia, ¿qué ecuación es esa? Caucasia. Una identidad fundamental. ¿Qué ecuación es? ¿Qué ecuación es? ¿Qué curva en el plano me representa eso? Cuadrado. ¿Y qué? ¿Qué curva en el plano me representa x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1? Caucasia. Caucasia. No es constante, porque siempre va a valer uno. ¿Qué ecuación es esa? Constante, profe, está diciendo el compañero. Un círculo, no les parece a un círculo. Esto no es un círculo de radio 1. Ecuación de un círculo, ¿cierto?
Ahora la pregunta que sigue es esta: ¿hacia dónde se mueve mi partícula? ¿En sentido antihorario? Sí. Profe, entonces yo podría coger cualquiera, y igual a seno de coseno inverso de x, o y igual a 1 menos x al cuadrado a la 1 medio, ¿cierto? Sí podrías, pero mira que con esta ecuación ves más claro cuál es la curva, ¿cierto? Obviamente, sí, claro. Si te dicen Claro. dibuja la curva, entonces es más fácil tener esta ecuación que la otra, ¿cierto? Más fácil tener esta ecuación que la otra. Pero en principio se pueden las dos. La pregunta ahora es esta: ¿en qué sentido se mueve mi partícula? ¿En sentido antihorario o en sentido horario? ¿Hacia dónde se mueve mi partícula, muchachos? Puerto de Río, ¿qué debo hacer para... ¿Quién me da el sentido del movimiento de un cuerpo? Escucho. Profe, Sí, si yo retomo los valores de la que asignamos en 2, sí. entonces yo podría decir que va en sentido horario. No, porque ella también se puede mover en sentido, en este sentido, ¿cierto? En sentido antihorario. No sabemos. Sí. Yo les hago esta pregunta. Profe, qué pena. No podríamos, por ejemplo, en la ecuación que ya tenemos, despejar y y darle como valores. a valores a x para ver qué tipo de movimiento genera la gráfica. Ya sabemos que es un movimiento circular, ¿cierto? La gráfica es un círculo. Lo que me refiero al tipo es horario o antihorario. O sea, Ese es el sentido de movimiento, ese es el sentido, ¿cierto? Yo les pregunto esto: ¿quién da el sentido de movimiento? ¿Quién da el sentido de movimiento en un cuerpo? Cuando un cuerpo se está moviendo, ¿quién da el sentido? ¿Quién? Puerto de Río. Caucasia. Caucasia. Profe, Sí. el sentido, o sea, el sentido del movimiento para esa partícula, o para, pues, en este caso sería el ángulo que se forma entre el eje X y la partícula. el vector de partícula, ¿no? Bueno. Freddy. Por ahí se llamó ahorita Marlon. Marlon, sí, como que necesita mi cuadro. Importantísimo. El sentido de movimiento de mi sistema lo determina la velocidad. ¿Sí?
Recordemos esto, muchachos. Cuando yo tengo el movimiento en una dimensión, este es mi observador, este es el vector unitario y que me da la dirección. Si el cuerpo se está moviendo en el sentido de I, ¿cierto? La velocidad es la que me dice eso. Si el cuerpo se está moviendo en sentido contrario, la velocidad me da información de cómo se está moviendo mi cuerpo. O sea, la velocidad da el sentido de movimiento. ¿Estamos, muchachos? ¿Alguna pregunta? Puerto de Río. Puerto de Río, ¿alguna pregunta? Caucasia. Caucasia. Sí. Para eso es que no lo entendí muy bien. O sea, todavía no entiendo por qué la velocidad que le da el sentido al movimiento. Bueno, pensemos en esto. Mano, no, todo eso disfuncional. Cuando están un poco lentos, que lo que si el usuario no está muy acostumbrado, al punto de que le castiga un poquitico la lentitud, pues, nada más de ir al pero si uno la maneja con calma. Yo lanzo un cuerpo. Lanzo un cuerpo hacia arriba, ¿cierto? Lanzo un cuerpo. Y este es el vector unitario J que me marca la dirección del eje Y positivo hacia arriba, ¿sí? El hecho de que yo ya haya marcado el eje Y positivo hacia arriba, cuando yo lanzo el cuerpo, ¿cierto? Eso significa que la velocidad tiene el mismo sentido del vector unitario J. ¿Listo? Tiene el mismo sentido, o sea que el movimiento mío es hacia arriba. Pero si el cuerpo está cayendo, la velocidad tiene un sentido contrario al que me marca el vector J. Eso me indica que el cuerpo está cayendo. ¿Quién me dice si el cuerpo está cayendo o está subiendo? La velocidad. La velocidad. ¿Listo? La velocidad. Caucasia. Sí, profe. Volvamos ahora a nuestro ejemplo entonces. Tengo la ecuación de la trayectoria y lo que quiero es saber hacia dónde se mueve mi partícula, si se mueve en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Qué debo calcular? Profe, para calcular la velocidad, pues derivamos de la posición. Muy bien, sí, entonces vamos a encontrar la velocidad. Con la ecuación de posiciones llegue a igual. Recuerden que la velocidad es la derivada del vector posición, ¿cierto? O sea, es la derivada con respecto al tiempo de ¿quién? De R es coseno de t en i más seno de t en j. Listo. Para eso podríamos utilizar la ecuación del círculo que teníamos antes. No, recuerden que a partir, bueno, las ecuaciones cartesianas, las componentes cartesianas. O sea, que para derivar, por ejemplo, la velocidad hubiéramos despejado y cuando la teníamos que x al cuadrado más y cuadrado igual a 1, nos hubiera quedado que y es igual a raíz de 1 menos x cuadrado, y al derivar eso nos hubiera dado que y es igual a menos 2x sobre 2 menos 2x cuadrado. Te queda más difícil por ahí, un camino más largo. Mira que acá ya tenés el vector, posición. Ya lo que hay que hacer es derivar
entrar la derivada. La pregunta mía es esta: ¿cuánto da esta derivada? ¿Cuánto da? Menos seno de t. ¿Y qué le pongo acá? Y, ¿cierto? Sí, Más coseno de t en j. Pregunto, ¿por qué no se derivan los vectores y j? ¿Por qué? Profe, porque es una dirección. ¿Cómo? No es porque son las direcciones, profe. Tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. ¿Por qué no se derivan? Porque este es el observador. Él está viendo el movimiento. Los vectores y j permanecen fijos durante el movimiento. Permanecen fijos, ¿cierto? No cambian con el tiempo, por eso no los derivamos. ¿Listo? Muy bien. Esta es la velocidad. Esta es la velocidad. Ahora, ¿cómo sé hacia dónde se mueve mi cuerpo? Si evaluamos los puntos que usted nos dio antes, nos daría el sentido que lleva a la partícula en ese instante, ¿no? Correcto, vamos a evaluar en t igual 0, listo. Vamos a evaluar en t igual 0, la velocidad v en 0. ¿Qué me da v en 0? V en 0 me da 1 en i, ¿cierto? Uno en j. ¿Hacia dónde dibujo ese vector, muchachos? ¿Cómo dibujo el vector velocidad? Acá, ¿cómo lo dibujo acá? Muchachos, ¿cómo dibujo el vector velocidad? Sí. Una línea tangente que pasa por el punto pues que corta el eje X hacia arriba. Siempre es tangente a la trayectoria, ¿cierto? Tangente, ¿verdad? Claro. Y como es uno en J, va hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba. Entonces lo dibujo así. Esa es la velocidad. Ahora sí, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se mueve? Ya sabemos que el sentido es antihorario. Ese es el sentido de movimiento. Si le preguntan que... Una preguntita, y si no lo hubiéramos hecho con coseno de t en i más seno de t en j, sino con la derivada de la ecuación de la circunferencia, ¿cómo nos hubiera dado? Si lo hubiéramos hecho así. Es que recuerden, esta es la ecuación de la trayectoria, ¿cierto? Ahí ya no está el parámetro temporal. Ahí lo que tendría que hacer es una derivada implícita, ¿sí? Una derivada implícita. ¿Por qué? Porque ya el parámetro temporal no está en esa ecuación. Por eso es mejor hacerlo por este lado. Cuando estoy hablando de movimiento tengo que involucrar el tiempo. Aquí ya no está involucrado el tiempo. Esto es una ecuación que me representa una figura geométrica, pero no me está representando un fenómeno físico. ¿Listo? Si me piden dibujar la velocidad aquí, ¿cómo la dibujo?
¿Cómo dibujo la velocidad? Caucasia. ¿Cómo dibujo la velocidad acá? Caucasia. ¿Cómo dibujo la velocidad? La velocidad. Profe, que tangente a la trayectoria. Pero ¿cómo lo dibujo? ¿Hacia acá o hacia allá? ¿Cómo? Esa es la velocidad. Noten algo. En un movimiento circular, ojo, la velocidad y el vector posición son perpendiculares. ¿Cómo sé yo que son perpendiculares? Puerto Berrío. Profe, pues es que por definición yo sé que la velocidad siempre es perpendicular al vector posición. No, siempre no. Por ser tangente, pues por ser la derivada, yo sé que es tangente, y por ser tangente, yo sé que es perpendicular al vector posición, que es el radio de la circunferencia. Solo en el movimiento circular. Pues claro, Si el movimiento es otro, no siempre la velocidad es perpendicular al vector posición. Ahora, ¿cómo verifica uno eso? Hace el producto punto entre B y R. B punto R. ¿Y esto qué nos debe dar? Si son perpendiculares. Bueno, entonces quiero que hagan ese producto. A ver qué les da. Hagan ese producto. profe, Sí. Te escucho. el vector posición tiene 1 en I y 0 en J, y el vector velocidad tiene 1 en J y 0 en I. Entonces al multiplicar 1 en I por 0 me va a dar 0, más 0 por 1 en J me va a dar 0. Entonces ya queda demostrado que es 0. Pero en general, ¿cuánto vale B? El B lo pueden ver de acá. Las componentes de B. Menos seno de T, coma, coseno de T. Listo. ¿Cuánto vale R? R valía lo que tenemos acá, coseno de T, seno de T. ¿Cuánto me hace producto? Me da 0. ¿Cierto? 0. Muchachos, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Gracias. Bueno, les voy a dejar unos ejercicios para cerrar esta parte de la clase. Les voy a plantear estos. Profe, Sí. ¿me puede hacer favor de regresar la hoja un momentico de eso? Muchas gracias.
Listo, profe, muchas gracias. Ok. Lo mismo que hicimos en el ejemplo número... Escucho. Puerto Berrío. Lo mismo que hicimos en el ejemplo número 4, ustedes lo van a hacer con estas... como ejercicio, para que lo piensen. Listo. Profe, qué pena una pregunta que hace coseno y ese seno son coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Sí, coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Sí. Profe, ¿podría volver al quinto punto, por favor? Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Muchachos, este ejercicio les queda pues para que ustedes lo piensen
en su casa. Ahora lo que quiero es que nos concentremos en estas preguntas conceptuales sobre la conservación del momento lineal y sobre la velocidad. Entonces la primera pregunta es esta. ¿Todos la ven? Puerto Berrío. Puerto Berrío. Profe, se ve un poco pixelada, pero se alcanza a ver un poquito. Dice, el velocímetro de su automóvil le da la rapidez o velocidad. ¿Qué respuesta le darían ustedes a esa pregunta? Rapidez. ¿Le importa el velocímetro si usted conduce hacia el oriente o hacia el occidente? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente mide la rapidez. Él mide la rapidez, no. ¿Y qué es lo que es la rapidez? Magnitud de la velocidad. Es una. Bien, la magnitud de la velocidad. Hablamos de velocidad, estamos hablando del vector velocidad, estamos hablando no solamente de la magnitud, sino hablando del sentido y estamos hablando de la dirección. Muy bien, sí. Vámonos a la segunda pregunta. Caucasia. Segunda pregunta. Profe, a un tren que se quede. Ya, profe, rueda hacia el otro lado, eso. ¿Cómo explicarían ustedes esa situación? Caucasia. ¿Cómo explicarían esa situación? Profe, no es por las masas, profe. Por las masas. Profe, me haces un favor, me dejas ver toda la pregunta completa. Muchas gracias. ¿Cómo respondemos esa pregunta?
¿Por qué la pelota rebota con una rapidez aumentada? ¿Qué? Pues porque el tren viene a mayor velocidad y obviamente el tren no se deforma para conservar. ¿Qué? Lo que- ¿Conservar qué? Tiene que Por el momento, profe. Eso, tiene que ver con la conservación del momento lineal. Profe, entonces no sería porque como el tren tiene mayor masa, según el profesor Angelo nos mostró la clase pasada, nos dijeron que un cuerpo con mayor masa, por ejemplo, que viaja hacia una velocidad más, pues más pequeña cuando es transmitida hacia la de menor masa. Es decir, ¿Cómo por así? ejemplo, ¿Cómo así? Explíquese bien. el caso en el que el tren golpea o sea, digamos que el tren lleva una velocidad, pero a la hora de golpear a la pelota va a rebotar con una velocidad, Una o sea, rapidez. mucho mayor, pues, de la Ahí- que tenía. la pregunta mía es esta: ¿ahí hay un intercambio de masa o de velocidad? Puerto Berríos. Velocidad, profe. Exactamente. Entonces hay que entender una cosa. El intercambio de momento lineal se debe a dos factores: al intercambio de masa y al intercambio de velocidades. En ese caso, como la pelota es elástica, rebota y lo que hay es un intercambio de velocidades. ¿Por qué va a rebotar con mayor velocidad? Por la velocidad que trae el tren. ¿Estamos de acuerdo? Caucasia. Sí, señor. Puerto Berrío. Vámonos a la pregunta número. Numeral D. Numeral D. Profe, ¿puede correr el texto? Gracias. Yo les voy a enviar un tallercito con algunas preguntas que les puede servir. Siga, profe, corriendo. La forma de... Profe, cuando dice ahí que los dos autos se enganchan, pues Es que- nosotros que- que se unen o que Quedan pegados, sí, quedan pegados. Se produce un choque inelástico. ¿Cómo? Se produce un choque inelástico, profe. Sí. ¿Quién miente entonces? ¿Quién miente? Profe, ¿por qué mejor no lee la pregunta usted? Porque es que a la hora de nosotros leer la pregunta, o sea, Se despixela Sí. la imagen, profe. se nos va también la en el otro pedacito, entonces también quedamos perdidos, profe. La situación es esta, muchachos. Profe, Sí. miente el que viene hacia el sur. ¿Cómo? Miente el que viene hacia el sur. Sí. Vamos a ver por qué. El que venía hacia el sur está mintiendo. Hay dos vehículos que chocan y quedan pegados. Uno viene y cuando quedan pegados,
dos vehículos chocan en este punto, quedan pegados y salen en esta dirección. Listo, salen en esta dirección. El uno dice que dos autos se enganchan una vez que chocan en la intersección entre una calle y una carrera. Las marcas dejadas por sus llantas sobre el piso luego de chocar apuntan hacia el noroeste. Uno de los conductores afirma que viajaba hacia el oeste y el otro asegura que viajaba hacia el sur. ¿Cuál miente? Uno dice que viajaba. ¿Por qué? Caucasia, ¿por qué miente el que viajaba hacia el sur? Prende. Sí, pues, dile pues. Rufi. Sí. ¿Cuál miente? El sur, profe. ¿Por qué? Porque la sumatoria, profe, la resultante de este choque hacia el noroeste. Muy bien. La suma de este vector es uno que viene así y otro que viene así, ¿cierto? Entonces, para que se conserve el momento lineal, la suma resultante debe ser esa. O sea que hacia dónde viajaba el conductor realmente. Hacia el norte. Hacia el norte, muy bien. Hacia el norte. Hacia el norte. Listo, muchachos, yo creo que por hoy podemos dejar así. Yo les voy a enviar un tallercito con algunas preguntas de estas y algunos problemas. ¿Listo? Listo, Puerto de profe. Río. Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes, que estén bien. Díganos, profe, ¿qué necesita? Ay, ay.